Mi corazón latía aceleradamente mientras conducía mi auto por las curvas sinuosas de la carretera que rodeaba el Yellowstone National Park. Había escuchado historias sobre este lugar, pero nunca me había adentrado en sus terrenos hasta esa noche. Había decidido tomarme un descanso de la ciudad y pasar unos días en la naturaleza, pero ahora me arrepentía de mi decisión. Desde pequeño siempre me han fascinado las historias de miedo y terror. Disfrutaba de la adrenalina que me provocaba el miedo mientras leía o veía alguna película de terror. Pero nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que estaba por vivir en el Parque Nacional Yellowstone. Llegué al parque justo antes del anochecer y decidí acampar en uno de los lugares designados para ello. Mientras armaba mi tienda de campaña, noté que la noche era más oscura de lo habitual, como si algo estuviera escondiendo la luz de las estrellas y la luna. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me adentraba en el espeso bosque que rodeaba mi sitio de acampada. Tan pronto como el sol se escondió completamente, escuché un sonido extraño proveniente del bosque. Parecía un lamento o un aullido, pero era diferente a cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Sentí un nudo en mi estómago y decidí encender una fogata para sentirme más seguro. Mientras me sentaba junto al fuego y observaba las estrellas, comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta al venir a este lugar. Recordé las advertencias que había escuchado sobre las extrañas desapariciones y muertes que habían ocurrido en el parque, pero me obligué a ignorar esos pensamientos y tratar de disfrutar de mi estancia. Sin embargo, mis intentos por distraerme fueron interrumpidos por una presencia que sentí detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Pensé que simplemente me había asustado a mí mismo y decidí ir a dormir, pero no pude conciliar el sueño esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese extraño lamento que provenía del bosque y sentía esa presencia detrás de mí. Finalmente, decidí dar un paseo por el campamento para tratar de calmar mis nervios. Mientras caminaba por el campamento, noté que todas las demás tiendas de campaña estaban vacías. No había nadie más allí. Comenzaba a preguntarme si había sido una mala idea acampar en un lugar tan solitario, cuando escuché un susurro que provenía de uno de los senderos que conducían al bosque. Me acerqué lentamente al sendero y noté una pequeña figura en la oscuridad. Parecía ser una niña pequeña, cubierta con una manta y sosteniendo una muñeca en sus brazos. Me pregunté qué estaba haciendo allí sola a altas horas de la noche, pero antes de que pudiera siquiera decir algo, la niña desapareció en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. ¿Era eso lo que había estado escuchando toda la noche? ¿El lamento de una niña asustada? Decidí seguir sus pasos y comencé a caminar por el sendero. El bosque se volvió más denso y la única luz provenía de la luna llena que se filtraba entre las ramas de los árboles. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña aislada en el bosque. La niña estaba parada en la entrada, con la mirada fija en mí. Con un nudo en la garganta, me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien. Pero cuando levanté la vista para mirarla a los ojos, me di cuenta de que no era una niña en absoluto. Tenía el rostro de una mujer anciana, con la piel pálida y arrugada, y unos ojos vacíos y sin vida. Antes de que pudiera decir una sola palabra, la mujer se abalanzó sobre mí con una fuerza sobrenatural. Me arrastró dentro de la cabaña y cerró la puerta con un fuerte estruendo. Intenté escapar, pero la puerta se negaba a abrirse. Me di cuenta de que estaba atrapado en esta cabaña con esta criatura aterradora. La mujer se abalanzó sobre mí y comenzó a lamer mi piel con su lengua espinosa. Grité de terror y dolor mientras intentaba liberarme de su agarre, pero era inútil. Su fuerza era demasiado grande. Finalmente logré empujarla lo suficiente como para poder escapar y corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, la mujer se convirtió en un ser aún más terrorífico. Ahora tenía el cuerpo de una criatura que no puedo describir muy bien, con garras afiladas y ojos rojos que parecían querer devorarme vivo. Grité y cerré los ojos con fuerza, esperando que esto fuera solo una pesadilla, pero cuando abrí los ojos, la criatura había desaparecido y la cabaña estaba en silencio. Decidí que no podía quedarme un minuto más en ese lugar y salí corriendo del bosque. No me detuve hasta que llegué a mi auto y me alejé del parque a toda velocidad. Nunca volví a hablar de esa noche, ni siquiera a mi familia y amigos más cercanos. Pero cada vez que alguien menciona el Yellowstone National Park, recuerdo esa noche y el terror que sentí. Nunca volví a acampar allí, y siempre me pregunto si esa criatura todavía acecha en las sombras del parque.
¿Alguna vez has sentido que el bosque te mira? No me refiero al susurro de las hojas o a los sonidos nocturnos, sino a una presencia, una entidad invisible que respira con los árboles y susurra a través de las sombras. He pasado décadas patrullando estos bosques como guardabosques, testigo de la belleza y brutalidad de la naturaleza. Pero lo que encontré allí, acechando bajo el dosel, me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Era finales de octubre. Los árboles estaban adornados con tonos carmesí y dorado, y el aire tenía un frío penetrante. Recibí una llamada de auxilio de un grupo de excursionistas que afirmaban estar perdidos en el bosque. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Un instinto primal que despertaba inquietud en mí. Ignorando el protocolo, me adentré solo en el laberinto de árboles ancestrales, sus ramas retorcidas proyectando sombras alargadas. Mientras navegaba por los senderos laberínticos, el silencio se volvía sofocante. Ningún canto de pájaros, ningún susurro de hojas, solo un silencio inquietante que se aferraba al aire. Sentía como si el bosque contuviera la respiración, esperando algo. Avancé, mis sentidos alerta, mi mano reposando sobre el mango de mi revólver. Fue entonces cuando la vi. Una mujer, parada en medio del sendero, su largo cabello ocultando su rostro. Vestía una túnica blanca que parecía resplandecer bajo la luz tenue que se filtraba entre los árboles, pero algo en ella me hizo estremecer. «Señora, ¿está perdida?», llamé, mi voz resonando en el bosque. Ninguna respuesta. Di unos pasos cautelosos hacia adelante, mi corazón golpeando contra mi pecho. La mujer permaneció inmóvil, su rostro aún oculto por su cabello. A medida que me acercaba, pude ver que su piel era pálida como la muerte, casi traslúcida. «Señora, soy guardabosques. ¿Está bien?». De repente, la mujer levantó la cabeza, su cabello cayendo lejos de su rostro. Sus ojos eran negros como el carbón, y sus labios se torcieron en una sonrisa siniestra. Jadeé, retrocediendo mientras ella empezaba a moverse hacia mí con una gracia inhumana. Levanté mi arma, pero sabía que sería inútil contra esta criatura de otro mundo. La mujer se detuvo, aún sonriendo maliciosamente. «No deberías haber venido aquí», siseó, su voz teñida de un atisbo de diversión. «Este bosque ahora nos pertenece». «¿Nosotros?». La palabra resonó en mi mente, enviando escalofríos por mi espalda. Había escuchado historias de seres sobrenaturales que habitaban los bosques, pero nunca las creí. Hasta ahora. Observé horrorizado mientras la mujer se transformaba ante mis propios ojos. Su piel ondeaba, los huesos crujían mientras crecía en altura y sus extremidades se alargaban. Alas se desplegaron desde su espalda, translúcidas e iridiscentes, como las de una libélula. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo, y su boca se estiraba de forma imposible para revelar filas de dientes relucientes y afilados. Tropecé hacia atrás, tropezando con una raíz de árbol y cayendo al suelo con fuerza. La criatura se cernía sobre mí mientras me miraba con ojos negros y sin alma. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí, sus dientes hundiéndose en mi hombro. Grité, incapaz de comprender el dolor que me atravesaba. Se apartó, la sangre goteando de sus mandíbulas mientras reía, un sonido que resonaba por el bosque como una campana de muerte. Caí en estado de shock, aferrándome a mi herida y rodando hacia un lado. Busqué frenéticamente, pero de nuevo estaba solo por suerte. ¿O no? Intenté comunicarme por radio para pedir ayuda y no recibí nada más que estática. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que iba a morir aquí, solo y olvidado. Solo otra víctima en este maldito bosque. La risa de mi atacante resonó entre los árboles a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que seguía perdiendo sangre, y rápido. El dolor estaba disminuyendo lentamente, mi cuerpo debilitándose con cada momento que pasaba. Incluso si quisiera levantarme y correr, no llegaría lejos. Estaba a punto de cerrar los ojos por última vez cuando escuché un sonido a lo lejos. Era débil, pero inconfundible. La risa de un niño. Giré la cabeza, y a través de la neblina, pude ver a un niño parado en medio del sendero, quizás a 100 pies de distancia. Parecía tener unos 8 años, con el pelo castaño desordenado y una camiseta raída. Me miraba con ojos del color del cielo, y lo reconocí al instante. Mi propio hijo, que había muerto en un accidente automovilístico años atrás. «Chris», susurré. «¿Eres tú de verdad?».
Sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. ¿Conoces el camino para salir de aquí?, pregunté frenéticamente. El niño simplemente me miró desde la seguridad del borde del bosque, esos mismos charcos de oscuridad antinatural donde deberían estar sus ojos. ¿Por qué me mataste, papá? La voz del niño resonaba como si estuviera susurrando directamente en mi oído. Me quedé paralizado, mi mente dando vueltas mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. ¿De qué estás hablando?, le pregunté al niño, mi voz temblorosa. ¿Me escuchaste? Me mataste en el accidente de coche, ¿recuerdas? Te dije que no bebieras y condujeras, pero lo hiciste de todos modos. No deberías haberlo hecho, papá. Prometiste que no me dejarías. La voz del niño estaba teñida de enojo, de la misma manera que estaría si yo lo estuviera regañando. Recordé esa noche con demasiada claridad. Había bebido un poco, pero aún podía conducir. Pero en mi estado ebrio, tomé una decisión estúpida: conducir por encima del límite de velocidad. Una decisión que nunca habría tomado si mi hijo no hubiera estado conmigo. Una decisión que le costó la vida. Me mataste, papá. Ahora estamos los dos atrapados aquí en este bosque, y nunca saldremos. Desperté en el hospital, aparentemente por segunda vez. Los médicos dijeron que tuvieron que contenerme y sedarme la primera vez, porque me desperté llorando, gritando el nombre de mi hijo una y otra vez. Traté de entender lo que había sucedido. Para cuando mis colegas me encontraron cerca del sendero, casi me desangro. Fue un milagro que sobreviviera, pero no podía olvidar las palabras que mi hijo me dijo, incluso ahora, todos estos años después. A pesar de mis heridas, y a pesar del conocimiento de que realmente no podría haber sido él, voy a volver allí esta noche. Si pudiera verlo, tal vez, hablar con él, una vez más, valdría la pena, pase lo que pase conmigo. En mi 17º cumpleaños escapé de casa. Solo estaba mi papá y yo. Me había maltratado físicamente durante años, y me culpaba por la muerte de mi madre. Sabía que nadie vendría a buscarme. Mi plan era hacer autostop hasta el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes con solo una navaja, una bolsa de Oreos, como mi última comida, y una garrafa de agua. Salí esa mañana antes del amanecer, sabiendo completamente que él no estaría despierto por otras 2 horas. Mi plan era caminar todo lo que pudiera antes de pedir un aventón. Sin embargo, tuve una minivan detenerse casi al instante. ¿Necesitas un aventón, cariño? Era una mujer que parecía tener unos 30 años. Tenía 2 hijos en la parte trasera, una niña de unos 7 años y un niño no mayor de 4. Claro, eso sería genial, dije, tomando asiento en el frente. Me gustaba esta mujer. Planeaba ser exigente con quien iba a ser mi compañero de viaje, sabiendo que sería la última persona con la que hablaría antes de suicidarme. Llamémosla Cindy. Me dijo que había criado a sus 2 hijos, Mark y Emily, completamente sola. Su esposo había muerto en un accidente automovilístico 2 años después del nacimiento de Mark. Este era su lugar favorito para hacer senderismo, dijo. Me preguntó qué estaba haciendo solo. Mentí, y dije que acababa de graduarme de la escuela secundaria y planeaba hacer senderismo por el Parque Nacional con la esperanza de encontrarme a mí mismo. Ella se creyó toda esa tontería, o tal vez sabía que mentía y no quería confrontarme. De cualquier manera, disfruté del viaje de 1 hora con ellos. Por una vez, sentí que era parte de una familia completamente funcional. Cuando llegamos a una bonita zona para hacer senderismo, Cindy me ofreció almorzar con ellos. Por un momento casi cambié mis planes. Pensé que tal vez la vida podría valer la pena. Esta hermosa familia era una excepción a la regla. Yo también podría ser esa excepción. Pero seguí con mi plan, y continué, pero no sin aceptar un poco de carne seca y algunos bocadillos de Cindy, quien estaba decidida a evitar que estuviera tan delgado. Me despedí con un gesto y busqué el lugar perfecto para terminar mi vida. Pensé en simplemente sentarme hasta el atardecer en lo profundo del bosque y terminarlo todo. Caminé durante horas sin ver a otra persona. No me sentía contento con ninguno de los lugares que había encontrado aún. O tal vez me estaba echando atrás. Finalmente, encontré una abertura entre las rocas que exponía un área de tierra recién crecida, llena de flores silvestres. Me agaché en una roca y esperé. Pero me cansé, y me sentí implacable de esperar. Marqué el lugar con un oreo y decidí seguir caminando por el sendero hasta el atardecer. Era un día particularmente caluroso ese viernes. No había señal del viento ni siquiera susurrando entre los árboles, pero algo se sentía particularmente frío.
Podía escuchar algunos susurros provenientes de debajo de los arbustos y la risa de un niño pequeño. «¿Hola?», pregunté acercándome más al arbusto. Pero antes de que pudiera hacer algo más, algo me empujó cuesta abajo. Cuando finalmente desperté, mi cabeza se sentía fría y llena de una intensa presión. Sentí la sangre goteando de mi sien y la limpié en mi camiseta sin mangas. Aunque desorientado, aún estaba lúcido. Miré hacia arriba y vi al niño mirándome. Tenía alrededor de 6 años y me preguntó si quería jugar al escondite. «¿Dónde están tus padres?», le pregunté. «Vamos, te lo mostraré», dijo, riendo mientras yo gateaba lentamente unos centímetros antes de ganar fuerzas para levantarme. «¿A dónde vamos?», pregunté. Pero él no respondió. Lo seguí lentamente. Bastante pronto se convirtió en un borrón y pude ver el contorno de su camiseta roja. Me dijo que siguiera adelante, haciéndome señas para que avanzara, pero sentía que perdía el conocimiento. «Si no te levantas, te encontrarán como me encontraron a mí», susurró. Perdí el conocimiento completamente. Cuando finalmente desperté, era de noche. Mi plan tendría que esperar. Necesitaba encontrar al niño perdido en el bosque. Quería ayudarlo por encima de todo lo demás. Lo llamé. «¿Niño? Niñito», grité. Nunca vino, pero un revuelo en los arbustos me puso en alerta mientras me ponía de pie tratando de recuperar el equilibrio. Alcancé la navaja y la sostuve. «Tengo un arma», grité. Era la sombra de una persona. Una mujer mayor, alrededor de los 40 años. Su cabello alborotado estaba cubierto de ramitas mientras veía sus dientes brillar en la oscuridad. Estaba sonriendo o gruñendo. «¿Quién eres?», pregunté. «¿Quién eres tú?», respondió. «Estoy buscando a mi hija». Recuerdo haber murmurado diciendo que no vi a una niña, solo a un niño pequeño. Le pregunté si podíamos quedarnos juntos, pero ella salió corriendo. Me puse de pie e intenté perseguirla, pero desapareció. Entonces escuché un fuerte sonido proveniente del bosque. Era una especie de sirena o bocina de niebla. Temblaba y me tapaba los oídos. Esto continuó durante 10 minutos. Me enrocé en una bola en el suelo hasta que se detuvo. Luego corrí. Agarré mi garrafa de agua, tomé unos sorbos y seguí corriendo. Corrí hasta que me agoté y ya no pude correr más. Fue entonces cuando vi al niño pequeño de nuevo, a unos 2 kilómetros de distancia. Señaló a mi izquierda y siguió corriendo. Lo seguí lentamente, arrastrando las piernas y forzándome a caminar. Llegué a un arroyo poco profundo y seguí el camino del arroyo. Fue entonces cuando vi una camiseta roja raída similar a la del niño pequeño que acababa de ver, excepto que esta parecía mucho más antigua y maltratada por el tiempo. Colgaba de los árboles mientras la ligera brisa la movía de un lado a otro. Escuché más susurros a mi alrededor. Esta vez eran voces diversas. «¿Dónde está mi hija? Tengo tanto frío. No vengan a buscarme». Luego todo quedó en silencio mientras escuchaba un latido lento que finalmente se detuvo. Grité pidiendo que alguien se mostrara, pero las voces simplemente se detuvieron. A lo lejos escuché al niño pequeño riendo. Continué subiendo por el arroyo hasta llegar al mismo lugar donde había comenzado, cerca de las flores silvestres. ¿Cómo había terminado de nuevo allí? Miré el sol, aún completamente luminoso en el cielo. Alcancé la navaja y miré el reflejo del metal en el sol. Pensé en el niño pequeño. Me preguntaba dónde estaba y qué juego retorcido estaba intentando jugar conmigo. Lancé la navaja hacia la colina y empecé a llorar. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose desde atrás. ¿Amelia? Era Cindy y sus 2 hijos. Le pregunté qué hacía tan adentro en el bosque. «Seguimos a un niño perdido que dijo que necesitaba ayuda», dijo ella. No le conté a Cindy sobre los últimos 2 días. En cambio, conduje con ellos hasta Arkansas. Ha pasado un año desde que estuve perdida en el bosque y no pasa un día en el que no piense en ese niño y me pregunte qué le sucedió y de quién huía. Estábamos emocionados por nuestro viaje a uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos. Mi mejor amigo, Chris, y yo habíamos planeado este viaje durante meses y finalmente llegó el momento de ponernos en marcha. Empacamos nuestras mochilas con todo lo que necesitábamos: carpas, sacos de dormir, comida, agua y una buena dosis de valentía para enfrentar cualquier desafío que el parque nos presentara. Nuestra primera parada fue el centro de visitantes del parque, donde obtuvimos un mapa y algunas recomendaciones de senderos para explorar. Decidimos comenzar por una caminata que nos llevaría a través de un bosque frondoso y hacia un hermoso lago. Era un día perfecto para caminar.
con un cielo azul claro y una temperatura fresca, y estábamos ansiosos por adentrarnos en la naturaleza. A medida que avanzábamos por el sendero, disfrutábamos de la belleza del bosque y sus sonidos tranquilizadores, pero pronto notamos que algo no estaba bien. Los sonidos no eran tan tranquilizadores como pensábamos. Había algo en el aire que nos hacía sentir inquietos. Tratamos de ignorarlo y seguir adelante, pero cuanto más caminábamos, más intensa se volvía la sensación de que algo nos acechaba. Finalmente llegamos al lago y montamos nuestras carpas cerca de la orilla. Después de comer y disfrutar de la vista, nos preparamos para dormir, pero esa noche no pudimos conciliar el sueño. Los sonidos extraños del bosque nos mantuvieron despiertos. Podíamos escuchar ramas crujientes, susurros y risas en la distancia. Parecía que algo o alguien estaba observándonos. De repente, escuchamos un fuerte ruido en la distancia, como si algo estuviera corriendo hacia nosotros. Nos asomamos fuera de la carpa y vimos una figura oscura moviéndose entre los árboles. Al principio pensamos que era un animal, pero a medida que se acercaba, nos dimos cuenta de que era algo mucho más aterrador. Era una criatura con cuerpo humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad y emitía un gruñido gutural. Nos quedamos paralizados por el miedo, incapaces de movernos. La criatura se acercó sigilosamente a nuestra carpa y comenzó a rasgarla con sus garras. Gritamos y tratamos de asustarlo, pero solo parecía enfurecerlo aún más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura se alejó y desapareció entre los árboles. Nos miramos el uno al otro, aterrorizados y sin saber qué hacer. Finalmente, reunimos el valor para salir de la carpa y huir a toda prisa del lugar. Corrimos hasta el centro de visitantes, donde nos encontramos con un guardabosques. Jadeando y sin aliento, le contamos lo que acabábamos de presenciar. Para nuestra sorpresa, el guardabosques no se sorprendió en absoluto. Nos explicó que durante años había habido informes de avistamientos de una criatura similar en el parque. Al principio, pensaron que eran solo leyendas urbanas o exageraciones de campistas asustados. Pero con el tiempo, los informes se hicieron más frecuentes y detallados. Aterrorizados y conmocionados, decidimos abandonar el parque de inmediato. Nuestras vacaciones de camping de ensueño se habían convertido en una pesadilla. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero cada vez que recordábamos nuestro viaje, sentíamos escalofríos por la espalda. Pasaron años antes de que volviéramos a visitar el Parque Nacional. Esta vez, evitamos por completo el área donde habíamos visto a la criatura, pero incluso en las partes más remotas y tranquilas del parque, no podíamos sacudir la sensación de que algo nos estaba mirando desde la oscuridad. Más tarde, descubrimos que no éramos los únicos que habían visto esa cosa en el parque. Había casos de campistas desaparecidos, y algunos afirmaban haber sido atacados por la criatura. El parque intentó mantener todo esto en secreto para no asustar a los turistas, pero las historias y los rumores seguían rondando. Nunca volvimos al Parque Nacional después de esa noche. El recuerdo de esa criatura nos perseguirá para siempre. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, todavía puedo escuchar sus gruñidos y sus pasos, y aunque sé que suena loco, sigo creyendo que la criatura del parque sigue acechando a los incautos campistas en busca de su próxima presa. Me llamo Melanie, y quiero compartirles una historia que viví en un parque nacional en Estados Unidos, llamado Blackwood Forest. Nunca olvidaré aquellos días de camping en el bosque que se convirtieron en una pesadilla que todavía me persigue en mis sueños. Era verano, y mis amigos y yo decidimos aventurarnos en un viaje de acampada al Blackwood Forest, un parque nacional muy popular por sus hermosos paisajes y rutas de senderismo. Estábamos emocionados por escapar de la ciudad y sumergirnos en la naturaleza durante unos días. Al llegar al parque, alquilamos una cabaña en medio del bosque y nos adentramos en sus senderos. Todo era perfecto, el aire fresco, el sonido de los pájaros y el olor a pino nos hacían sentir en paz y alejados de la rutina diaria. Hicimos una caminata por la tarde y regresamos al campamento para preparar una fogata y cenar. Mientras nos contábamos historias y reíamos alrededor del fuego, sentimos que algo nos observaba desde la oscuridad del bosque, pero lo atribuimos a nuestra imaginación y seguimos disfrutando de la noche. Al día siguiente, decidimos ir a explorar la zona más profunda del parque.
Tomamos nuestras mochilas y nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero que nos llevaría a una cascada escondida. La caminata fue agotadora, pero al llegar a la cascada, nos sorprendió su belleza y nos adentramos en sus aguas cristalinas para refrescarnos. Después de un día lleno de aventuras, regresamos al campamento y nos preparamos para dormir. Sin embargo, esa noche algo parecía estar fuera de lugar. Escuchamos ruidos extraños y sentimos que algo se movía alrededor de nuestra cabaña. Al principio pensamos que eran animales del bosque, pero conforme pasaba el tiempo, los ruidos se volvieron más fuertes y perturbadores. Mi amiga decidió salir a investigar mientras que yo y otros amigos nos quedamos en la cabaña. Pasaron unos minutos y no regresaba, así que decidimos salir a buscarla. Caminamos en dirección a donde ella había ido, y pronto encontramos su linterna tirada en el suelo y rastros de algo que parecía haberla arrastrado hacia el bosque. Con el corazón en la boca, comenzamos a llamarla a gritos pero no recibimos respuesta. Fue entonces cuando lo vimos. Una criatura de aspecto humanoide con garras y ojos rojos brillantes nos observaba desde la oscuridad. Estábamos petrificados de terror y sin pensarlo dos veces, corrimos de vuelta a la cabaña y nos encerramos. Pasaron horas y mi amiga no regresaba, así que decidimos llamar a las autoridades del parque. Sin embargo, cuando llegaron, no encontraron ninguna pista de ella. Buscaron por toda la zona, pero no pudieron hallarla. Al final, nos dijeron que lo más probable era que se hubiera perdido en el bosque y que continuarían buscándola al día siguiente. Sin embargo, esa noche fue la más aterradora de mi vida. Escuchábamos los aullidos y gruñidos de la criatura alrededor de la cabaña y sabíamos que estábamos en peligro. Al amanecer, decidimos recoger nuestras cosas y escapar del parque. Pero antes de irnos, encontramos algo que nos heló la sangre. En el suelo había una marca de garras. Sin pensarlo dos veces, nos fuimos sin mirar atrás y nunca volvimos al Blackwood Forest. Han pasado varios años desde aquellos días, pero aún tengo pesadillas con aquella criatura y con el destino de mi amiga. Nunca supimos qué fue lo que nos atacó aquella noche en el Parque Nacional, pero lo que sí sé es que no era algo humano ni pertenecía a este mundo. A veces me pregunto si alguien más ha tenido un encuentro con esta criatura en el Blackwood Forest. Tal vez, por eso, el parque sigue siendo un lugar misterioso y aterrador para muchos. Sea cual sea la verdad, nunca volveré a aquel lugar y espero que nadie más lo haga. Porque el terror que vivimos aquella noche es algo que no deseo ni a mi peor enemigo.